Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra video aula número 6, donde trataremos de la ecuación del calor. Bueno, la ecuación del calor es una ecuación que lleva este nombre por causa de que ella se aplica para poder determinar cómo es la distribución de temperatura a lo largo de los materiales. Sin embargo, esta ecuación sirve para representar muchos fenómenos naturales, como por ejemplo la mezcla de un fluido en el otro, la caminata randómica de algunos animales, de algunos insectos, el crecimiento poblacional eh, de, de- de- de seres humanos, o también el crecimiento poblacional de células cancerosas, de bacterias. En fin, esta ecuación es una ecuación importantísima dentro de las aplicaciones, inclusive hasta en ecología. Lo que vamos a hacer es interpretar estos problemas para poder ver la importancia que tiene esta ecuación del calor. Vamos a aprender aquí uno de los primeros métodos, que es el método de separación de variables, que sirve para calcular una solución exacta del problema. Este método de separación variable es el punto de partida para un método mucho más general, que es el método de series de Fourier, o también método de Galerkin en términos mucho más generales, que nosotros no vamos a tratar aquí porque estamos básicamente interesados en resolver problemas numéricamente. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer la parte de las series de Fourier, la introducción a ellas, y posteriormente vamos a avanzar con la parte numérica del problema. Bueno, vamos a comenzar recordando un poco lo que fue hecho en el aula pasada. Vimos las ecuaciones de segunda orden con coeficientes constantes, que ellas representan la solución de la posición de equilibrio de una viga horizontal. Entonces esta solución es dada por la solución de esa ecuación diferencial que vemos ahí, con las condiciones de contorno u de 0 y u de L igual a 0. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Para poder determinar numéricamente la solución de este problema comenzamos con una partición regular sobre el eje de las axisas dentro del intervalo donde está configurada la viga, y hacemos, por ejemplo, en este caso, una división en 9 partes del intervalo, y lo hacemos de forma regular. Muy bien, para construir el sistema de ecuaciones, ¿no? De ecuaciones de diferencias, comenzamos desde igual a 1, por ejemplo. Y nosotros vimos de que la primera diferencia, la primera ecuación de diferencia será dada por esa que está ahí, u2 menos este paréntesis u1 y u0, igual a h al cuadrado. H es la norma de la partición que estamos considerando, gamma es el coeficiente de la ecuación, y F1 es el dato, que es la fuerza uniformemente distribuida a lo largo de la viga. Muy bien, y para igual 2 sale una otra ecuación completamente análoga a la anterior, todo esto por el procedimiento de diferencias finitas. Para I igual a 3 tenemos esta nueva ecuación, que es la tercera ecuación, y así vamos sucesivamente hasta la séptima, la octava posición. Observe de que aquí, como hemos partido el intervalo en 9 partes iguales, x9 ya es conocido por causa de la condición de contorno. Entonces solamente tenemos 8 puntos en los cuales tenemos que calcular la posición, el valor de u. Entonces tenemos 8 incógnitas y también 8 ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones en donde, observe, una de las principales características es que tiene simplemente 3 coeficientes no nulos. Esto provoca que la matriz de los coeficientes sea una matriz tridiagonal. Una matriz tridiagonal donde su diagonal principal son todas entradas constantes, la diagonal superior todas iguales a 1. Entonces esta matriz es una matriz bastante simple, a pesar de que es una matriz 8 por 8. Esta matriz es extremadamente simple de poder invertir, de poder calcular la solución de las ecuaciones usando el método conocidísimo, el método de Gauss. O sea, es una matriz
muy simple de resolver a pesar de que sea una matriz grande. Una vez obtenidos los puntos a través de la solución de esas ecuaciones lineales, obtenemos, por ejemplo, en el caso, estos 4 puntos, supongamos, y ahí entonces graficamos estos 4 puntos dentro de nuestra configuración, y ahí dentro del intervalo sobre L graficamos los valores y obtenemos que esta sería la posición de equilibrio para la viga. Y entonces juntamos los puntos y eso nos da aproximadamente la posición de equilibrio de esa barra que se encuentra sometida a la acción de una fuerza distribuida. Muy bien, entonces el gráfico de esta función corresponde a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos transformado una ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones lineales, en donde el número de puntos de nuestra partición va a determinar el número de incógnitas que tenemos que resolver en el sistema de ecuaciones lineales y por tanto el tamaño de la matriz correspondiente. En la medida que nosotros queremos más precisión, queremos más puntos, la matriz que evidentemente va a ser mayor, o sea, el sistema de ecuaciones lineales puede ir aumentando tremendamente. Muy bien, nuestro punto ahora va a ser el estudio de la ecuación del calor. La ecuación del calor es una ecuación de tipo parabólico. ¿Qué significa una ecuación de tipo parabólica? Es una clasificación que se hace de las ecuaciones en derivadas parciales. Estas ecuaciones parabólicas tienen unas particularidades bastante significativas que las diferencian, por ejemplo, de las elípticas. Las ecuaciones elípticas son las que correspondían, por ejemplo, a los modelos que hemos estudiado en las aulas pasadas. Aquí tenemos un modelo parabólico y después finalmente más adelante vamos a ver la ecuación de ondas que corresponde a un modelo hiperbólico. La ecuación describe, esta ecuación del calor, llamada así, ella describe también la caminata randómica de animales, o sea, cómo que una plaga va a ir o cuál es la trayectoria que sigue una plaga de insectos que quiere invadir una cierta hacienda de frutas, por ejemplo. También describe el crecimiento poblacional, cómo va a crecer, y no solamente en cuestiones cuantitativas, sino también cómo se distribuye geográficamente una población. Esto puede considerarse para el caso de seres humanos, para el caso de células, en donde tiene muchas aplicaciones en medicina. Por ejemplo, cuando queremos calcular cómo es que va creciendo un tumor canceroso, cuál es la rapidez del crecimiento, etc. También tenemos la variación de temperatura, o sea, justamente aquello que justifica el nombre de la ecuación, que estudia cómo es que se distribuye la temperatura dentro de un determinado material. En el caso nosotros vamos a considerar materiales aquí unidimensionales. Entonces, por ejemplo, en una barra, si tenemos una cierta distribución de temperatura, nos interesa saber cómo es que va variando esta distribución de temperatura a lo largo de la barra. Esto es muy importante, sobre todo en los problemas de ingeniería civil, en los materiales que son termoelásticos, por ejemplo, porque estos materiales termoelásticos, sus tensiones varían de acuerdo a las deformaciones que ellos tienen, y materiales termoelásticos sufren dilataciones y compresiones que afectan las tensiones del material, que son extremadamente importantes dentro de la estructura que se está estudiando. Puede ser la estructura de un edificio, de un puente, del ala de un avión o de un barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos problemas son extremadamente utilizados en los problemas de ingeniería. Y finalmente también vemos aquí la variación de la concentración de un fluido en el otro. Esto también es llamado problemas de transportes. Muy bien, la mezcla de fluidos, por ejemplo, aquí es importante considerar porque es en los fluidos en donde nosotros podemos tener una visión de cómo es que estos flujos de calor o flujos de crecimiento van sucediendo. Por ejemplo, fíjense, si nosotros lanzamos una gota de agua en un balde, ella se propaga exactamente como esta nube que estamos haciendo aquí, que está en cámara lenta. Esta nube va tomando proporciones de tal manera de que
llega primero concentrada y después, a medida que va pasando el tiempo, esta concentración del fluido se va disolviendo hasta llegar a un cierto equilibrio en donde todo el líquido se queda uniforme. Pero esta es básicamente el inicio de la forma. Entonces, si la ecuación igualmente representa el fluido, cómo varía la concentración de un fluido en el otro, y también la ecuación del calor, entonces ya tenemos una idea de cómo el calor también se propaga a lo largo de una barra o del material. Muy bien, la ecuación del calor y las tortugas. Por ejemplo, esto tiene mucha importancia dentro de los problemas ecológicos. Esto fue una cosa que fue muy importante en los inicios del siglo XX, donde se trataron mucho los problemas ecológicos. Muy bien, entonces existen muchos misterios a través de la relación para la migración de las tortugas, por ejemplo. Y muchos misterios principalmente porque las tortugas son, primero, animales básicamente, o sea, que ellos comienzan básicamente, o sea, son animales que viven 400 años, 300, y entonces el hombre, el ser humano en sí, no es fácil para él poder entender cómo es que estas tortugas van evoluyendo, cómo que se desarrollan. Se necesitan 10 generaciones de biólogos para poder estudiar esa tortuga, y entonces ese movimiento de emigración de las tortugas. Y entonces ya ustedes ven cómo es que realmente la ciencia no es hecha a partir de un cierto grupo de personas, sino de un grupo de generaciones. Una tortuga que vive 400 años tiene que ser estudiado aproximadamente en media por la generación, por 10 generaciones de biólogos. Muy bien, el problema aquí es sucedió por causa de lo siguiente, de que cuál es la trayectoria que siguen las tortugas para emigrar, colocar sus huevos, por ejemplo. Entonces existen tortugas que emigran de África para la costa del Atlántico y se descubrió que estas tortugas siguen trayectorias parabólicas. Entonces, ¿cómo es que se puede explicar esto? O sea, ¿por qué las tortugas siguen una trayectoria que corresponde a soluciones de la ecuación del calor, que es la ecuación del fluido, de un fluido en el otro, que es una ecuación de transporte? ¿Por qué? Entonces la respuesta a esto es por el plancton. O sea, las tortugas al momento de hacer una migración de miles de kilómetros necesitan irse alimentando, y su principal alimento en todo este viaje gigantesco es el plancton. Y el plancton son un grupo de plantas microscópicas que andan todas juntas entre sí y que se comporta como si fuese un fluido dentro del otro. Entonces esto produce una acción, o sea, como ellos van siguiendo la dirección del plancton y el plancton sigue la ley de un fluido dentro del otro, entonces quiere decir que la tortuga también está siguiendo esta misma trayectoria que corresponde a una trayectoria parabólica, que es la ecuación del calor. Y este fue un misterio que solamente fue posible de descubrir gracias al trabajo multidisciplinar entre biólogos, ingenieros, matemáticos y físicos. Muy bien, entonces más o menos este es el mapa donde se realizan las migraciones de las tortugas, y las tortugas en su camino para depositar sus huevos se desplazan siguiendo estas trayectorias parabólicas que ya explicamos, curvas que son definidas por la solución de la ecuación del calor. Entonces ya ustedes ven, cada una de las variedades diferentes de tortugas sigue diferentes tipos de migraciones. Y el viaje es extremadamente largo, o sea, las tortugas van viajando y en fin, o sea, dejan los huevos y básicamente, o sea, después de llegar a su territorio, después de 45 días comienzan ellas los huevos a reproducirse. O sea, fíjense, esto más o menos es el ciclo que realiza la tortuga. La tortuga sale de las costas africanas, llega hasta las costas del Atlántico, a las costas brasileñas, y ellas dejan aproximadamente 120, 150 huevos.
y inmediatamente después de haber dejado sus huevos, ellas hacen el retorno para las costas de África nuevamente. O sea, no se quedan más tiempo. Simplemente el único objetivo que ellas tienen es dejar sus huevos en esa distancia y regresan al origen. Después de 45 días, las pequeñas tortugas inmediatamente salen de sus huevos y se dirigen a toda velocidad a, al mar para poder continuar con este ciclo que fue iniciada por sus madres. Entonces las tortugas realizan un ciclo de vida extremadamente interesante y que hasta ahora es misterioso de poder entender por qué de esa trayectoria. Una trayectoria que es su ciclo de vida está definida por señales también electromagnéticas. O sea, lo más curioso es de que las tortugas desde que nacen ya siguen estas trayectorias que están ahí. Y bueno, la ecuación del calor, algunas especies de tortugas marinas pueden ultrapasar 300 años de vida y entonces aquí aparece la pregunta natural, ¿cómo el ser humano en media viviendo menos de la cuarta parte del tiempo puede saber de esta cosa? Entonces aquí viene el trabajo o sea, el trabajo de equipo, de biólogos y de varias generaciones. Entonces, es cierto, es casi la cuarta parte de vida, pero la cuarta parte de vida profesional de un individuo que se dedica a la investigación en biología o en cualquier área no pasa de 30 años o 40 años. Entonces, realmente, para poder tener bien detallado toda la evolución de la tortuga, se necesitan aproximadamente 10 generaciones de biólogos. Y ya ustedes ven cómo es que los científicos van dejando su obra en función de todo lo que va siguiendo, y la obra de un científico no es la obra de él exclusivamente, sino de todo un equipo y de toda una generación. Muy bien, entonces la ecuación del calor nos describe la forma en que un fluido se disuelve en el otro, nos da una idea de la evolución, ¿no? Por seguir la misma ecuación, es una representación parecida a la variación de temperatura. Entonces, fíjense, si nosotros denotamos por U, ahora vamos a realizar el modelo. Si nosotros denotamos por U de xt la diferencia de temperatura, o sea, ¿por qué diferencia de temperatura? ¿Qué estamos? Es que en todos los problemas donde aparece temperatura, siempre existe mínimo dos temperaturas. ¿Y cuáles son esas dos temperaturas? La primera temperatura es la temperatura del medio ambiente, porque siempre vamos a estar en un determinado ambiente y la temperatura del medio ambiente es aquella que es la temperatura dominante. Y en segundo lugar viene la temperatura del material que nosotros queremos estudiar. Por tanto, para poder tener una idea clara de cómo es lo que estamos estudiando, en lugar de considerar la temperatura propiamente del material, estudiamos la diferencia de temperatura. O sea, la diferencia de temperatura sería la temperatura del material menos la temperatura del medio ambiente. Entonces, si esta diferencia de temperatura estamos modelando, automáticamente debemos de verificar físicamente de que en un tiempo suficientemente grande esta diferencia debe de ser igual a cero. Y eso es lo que constatamos normalmente cuando, por ejemplo, tenemos una taza de té a 90 grados de temperatura dentro de una habitación que está a 20 grados de temperatura. Pasa un tiempo, unos 20, 30 minutos, y la temperatura del té está exactamente igual a la temperatura del medio ambiente. ¿Qué significa esto? Significa que la temperatura del té llegó al equilibrio térmico, o sea que la diferencia de temperatura va para cero. Entonces U representa la diferencia de temperatura, que es la temperatura de un cierto material que estamos estudiando menos la temperatura del medio ambiente. Esta es la diferencia de temperatura en un punto X del material y en el instante T, en el tiempo T. Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos esta barra tiene una parte más clara y una parte más oscura. Normalmente las partes más claras indican las temperaturas más bajas y las partes más oscuras las temperaturas más altas. Esta barra, por ejemplo, la estamos asumiendo que tiene una longitud L, y lo que queremos estudiar es cuál es cómo se realiza la propagación del calor dentro de esta barra. Entonces, evidentemente, va de la parte más caliente a la parte más fría,
Y así continúa este procedimiento hasta llegar al equilibrio térmico. Muy bien, para modelar esta ecuación, la variación de temperatura, necesitamos utilizar el concepto de derivadas parciales. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis apenas para recordar algunos conceptos de las derivadas parciales. Las derivadas parciales, por ejemplo, de funciones de dos variables, se definen de forma completamente análoga a las funciones unidimensionales. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros tenemos la derivada de f con relación a la primera variable, lo que hacemos es calcular el límite como si la segunda variable fuese constante. Entonces tenemos este cociente y ese cociente nos va a dar la derivada de f con relación a x. Y por simplicidad, por economía descrita, denotamos esta derivada con un subíndice x. Una función con subíndice x está representando la derivada parcial de f con relación a la variable x, ¿no? Entonces, cada vez que queremos encontrar la derivada de parcial, simplemente dejamos una de las variables, dejamos las otras variables constantes y derivamos con relación a ella como si fuese una función unidimensional. De forma completamente análoga para la otra variable y, la derivada de f con relación a y es dada por este límite. Observe que en este caso estamos dejando x constante y variando el y. Y también de forma completamente análoga la denotamos con un subíndice y para poder denotar la derivada parcial de una forma más corta. Muy bien, siempre así dejamos una variable constante y derivamos la otra. Las reglas de derivación para este caso son exactamente las mismas que en el caso unidimensional. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí de derivadas parciales. Por ejemplo, tenemos una función de dos variables, un polinomio x cubo, y cubo, menos x al cuadrado, y al cuadrado. Este es un polinomio de grado 4. Es un polinomio de grado 4 y ahí los voy a dejar pensando por qué que este polinomio es de grado 4. Y tenemos el otro que sería un polinomio multiplicado por un exponencial. Muy bien, el método para derivar, ¿no?, una de las variables, ¿no?, el método es derivar esta función asumiendo que depende solamente de una variable. Entonces usamos nuestras fórmulas de derivada unidimensional, asumiendo que la otra variable se comporta como una constante. Muy bien, entonces en el primer ejemplo, ¿no?, en el primer caso derivamos con relación a x, por ejemplo, y obtenemos 3x al cuadrado, y cubo es constante, por tanto su derivada vale 0, menos el producto de x, la derivada de x al cuadrado y y al cuadrado, que me da menos 2x y al cuadrado. De forma completamente análoga encontramos la derivada parcial de f con relación a y. Ahora, x al cubo está asumido constante y entonces la derivada de x al cubo con relación a y vale 0 y obtenemos 3y al cuadrado menos 2x al cuadrado y. En el segundo caso ya es un poco más complicado, tenemos un derivada de un producto y usamos las fórmulas de derivada de un producto, o sea, es derivada del primer factor multiplicado por el segundo más el primer factor multiplicada por la derivada del segundo factor. Y obtenemos estas expresiones aquí que corresponde a la derivada. O sea, hacemos exactamente lo mismo que en el caso unidimensional. Recuerden que estamos derivando con relación a x, por tanto, la derivada, en este caso, se asume que y es constante. De forma completamente análoga para calcular la derivada con relación a y, en este caso x es constante, realizamos la derivada de un producto y obtenemos este valor, como ustedes pueden verificar haciendo el cálculo correspondiente. Muy bien, vamos ahora a ver la ecuación del calor. Vamos a cerrar el paréntesis y volver nuevamente al problema. Entonces nosotros habíamos denotado por U de xt la diferencia de temperatura entre
el objeto, que sería nuestra barra, en el punto X y en el tiempo T. Entonces, la ecuación del calor es dada por esta expresión. C es una constante multiplicado por la derivada de U con relación al tiempo, menos kappa, es un kappa, la letra griega, multiplicado por U segunda derivada con relación a X, y todo esto debe de ser igual a 0. Aparecen esas letritas en azul que nos hacen recordar de que los subíndices UT corresponden a la notación de derivada parcial con relación a T, y los dos subíndices X corresponden a la segunda derivada parcial con relación a X al cuadrado. Bueno, la constante C es la capacidad térmica del material, o sea, la cantidad de calor que se necesita para elevar un volumen del material a un grado de temperatura que nosotros estamos usando, ¿no? Esa es la definición de capacidad térmica, y es una constante evidentemente que depende del material. Y kappa es la conductividad térmica, es la conductividad térmica, que es la capacidad de un material de conducir el calor. O sea, esto es, hay materiales que son mejores conductores del calor que otros. Y esto también nuevamente depende del material que estamos considerando. Muy bien, para que el modelo esté bien definido, además de la ecuación que acabamos de citar, necesitamos la condición inicial, o sea, la distribución inicial de temperatura. Y esta distribución inicial tiene que ser un dato, y la denotamos así: este dato, o sea, U0 de X, debe de ser una función conocida, es una función dada. Además, tenemos que conocer la diferencia de la temperatura en los extremos de la barra. Por ejemplo, podemos suponer que la temperatura en 0 y en L en los extremos de la barra es 0. Esto significa que la temperatura en los extremos está en equilibrio térmico, o sea, es la temperatura absoluta, la temperatura del medio ambiente. Recordemos, U es la diferencia de temperatura. De esta forma, tenemos de que la ecuación que define la variación de temperatura está dada por lo siguiente: por la ecuación diferencial, por la condición inicial y por la condición de contorno. Por este motivo, este problema es llamado problema de valor inicial y de contorno. O sea, tenemos nuestra ecuación diferencial y a esto se le aumenta la condición inicial y la condición de contorno, de forma que el problema es llamado problema de valor inicial y de contorno. Muy bien, entonces ahora vamos a dedicarnos lo que resta para poder estudiar la solución del calor, la solución de la ecuación del calor. Y el método que vamos a usar aquí es el llamado método de separación de variables. ¿En qué consiste este método de separación de variables? Bueno, este método de separación de variables consiste en suponer que mi solución, la solución de la ecuación diferencial, es escrita como el producto de una función que depende solamente de X por otra función W que depende solamente de X y por una función G que depende solamente del tiempo. Muy bien, como U debe verificar mi ecuación diferencial, o sea, UT menos sigma UXX, vamos a resumir: sigma es el cociente de las dos constantes, la capacidad térmica y la conductividad térmica. Y entonces tenemos que encontrar cuánto debe de valer G y cuánto debe de valer W, de tal manera que la ecuación diferencial se verifique. Entonces sustituimos en esta ecuación diferencial esta función de variables separadas y encontramos que debe de verificar esa relación, la derivada de G por W menos sigma veces G de T por la segunda derivada de W con relación a X. Muy bien, haciendo esto vamos a hacer el siguiente procedimiento: todo lo que es dependiente de T lo vamos a dejar
a un lado de la igualdad y lo que es dependiente de x lo vamos a dejar al otro lado de la igualdad. Así obtenemos entonces este cociente. La derivada de g dividido por g debe de ser igual a sigma veces la segunda derivada de w partido por w. Entonces observen aquí que esta última ecuación, el primer miembro depende solamente de t, el segundo miembro depende solamente de x. Entonces como x y t son variables independientes, la única conclusión que podemos obtener a partir de aquí es que esos cocientes deben de ser constantes. Porque ese cociente no depende ni de x ni de t, porque al variar x, por ejemplo, el cociente de g de t, la derivada de g de t por g de t, no varía para nada, se queda exactamente igual. Entonces, quiere decir que estas dos cosas deben de ser una constante y esa constante la llamamos de lambda. Muy bien, así tenemos entonces las ecuaciones siguientes. O sea, observe que de la segunda parte de la igualdad que tenemos ahí, obtenemos que la segunda derivada de w debe de ser igual al cociente lambda partido por sigma multiplicado por w. Y la ecuación correspondiente a g debe de ser g' igual a lambda veces g. Muy bien, recordemos de que existe la condición de contorno de Dirichlet que habíamos colocado. Entonces, eso nos implica de que en 0 y en L deben de ser 0. Entonces, W en 0 por G de T, para cualquier T, debe de ser igual a W en L por G de T para cualquier T, igual a 0. ¿Correcto? Entonces, esta última relación nos implica de que W de 0 y W en L deben de ser nulos. ¿Por qué? Bueno, si tenemos un producto que es 0, uno de los factores tiene que ser 0. Y si g de t fuera 0, entonces anulamos toda nuestra solución y ya no encontramos absolutamente nada. Entonces, la única posibilidad para continuar con este método en la búsqueda de una solución no trivial es que w en 0 sea 0 y análogamente w en L también sea igual a 0. Tenemos así entonces que w y g deben de satisfacer las siguientes ecuaciones. La segunda derivada de w igual a esa expresión lambda partido por sigma veces w con esa condición de contorno. W en 0, w en L igual a 0. Y g de t ya calculamos. O sea, ¿quién es g de t? Recuerden la primera ecuación que está en la parte superior del video. La derivada de g es igual a lambda g. G solamente puede ser un exponencial. El exponencial de lambda t verifica esta ecuación por g de 0, que sería pues la trivialidad cuando t es igual a 0, sale g de 0 y ahí aparecen las constantes. Muy bien, entonces ya tenemos que w debe de satisfacer esta ecuación y g ya está dada de forma explícita. Sin embargo, w no está dada de forma explícita, es apenas una posible solución. Entonces aquí, ¿cómo podemos encontrar el valor de w? Bueno, el valor de w debe de ser una función que se repite a sí misma, o sea, la segunda derivada se repite a sí misma. ¿Y cuáles son aquellas funciones que se repiten a sí mismas? Bueno, la primera que se nos viene a la mente es el exponencial, pero el exponencial no puede ser esta función. ¿Por qué no puede ser? Porque si se anula en 0 y en L, entonces el exponencial tiene que ser idénticamente nulo. ¿Qué otra función sin ser el exponencial se repite a sí misma? Y ahí nos recordamos del seno y del coseno. Muy bien, entonces el seno se reproduce a sí mismo, la única cosa que cambia es un signo. Por tanto, podemos tomar w como siendo el seno de alfa x. También podría haber sido el coseno, pero vamos a comenzar por el seno, ¿no? Muy bien, entonces el w de x decimos debe de ser una función que es igual al seno de alfa x. Si nosotros derivamos este seno dos veces, me va a dar menos alfa al cuadrado seno de alfa x. O sea, va a verificar esta ecuación que si ustedes observan la ecuación en segundo grado en W con lambda y sigma,
por la analogía, ustedes van a llegar a la conclusión de que el seno es solución cuando lambda partido por sigma sea igual a menos alfa al cuadrado. Ahora observemos que W en 0 debe de ser igual a 0 y esto es satisfecho por el seno solamente. O sea, si hubiéramos tomado el coseno, por ejemplo, eso ya no valía porque el coseno de 0 vale 1. Entonces no nos iba a servir y la única función trigonométrica en este caso que nos sirve es el seno. Muy bien, y en L también debemos de verificar, pero alfa L debe de ser igual a 0. Esto significa que, bueno, como el seno solamente se anula en los puntos que son múltiplos enteros de pi, llegamos a la conclusión de que alfa L, ese alfa que está ahí, debe de ser igual a J pi. ¿Por qué? Porque el seno solo se anula en los múltiplos enteros de pi. Y como esa expresión de ahí vale 0, alfa L tiene que ser un múltiplo entero de pi. Así obtenemos que ese alfa al cuadrado que está ahí debe de ser igual, ¿no? O sea, lambda partido por sigma debe ser igual a menos alfa al cuadrado. Y en base a la última ecuación que está ahí, alfa L igual a un múltiplo de pi, sustituimos y obtenemos esta relación. J cuadrado, pi al cuadrado, partido por L al cuadrado. Por tanto, de aquí encontramos que lambda debe de ser igual a menos el cociente de j al cuadrado, pi al cuadrado por sigma, partido por L al cuadrado. Entonces, fíjense, ya podemos encontrar los valores de W. W está dado por el seno de alfa x con alfa igual a ese valor, un múltiplo de pi, y G es igual a la exponencial de lambda t multiplicado por G0. O sea, observe, G de t es igual a la exponencial de lambda t por G de 0. Y lambda vale ese número. De donde obtenemos que el W es exactamente el seno de J pi partido por L multiplicado por X. Y G de t es el exponencial de ese lambda que es menos J cuadrado pi cuadrado partido en L cuadrado multiplicado por sigma calculado en G0. Así nosotros tenemos de que la solución entonces u de x va a ser el producto de estas dos funciones. El producto de esta función de variables separadas que nos da un g que multiplica una exponencial que depende de j. J es un número entero cualquiera. Y el seno de j pi partido por l de x que también es un número entero. Entonces, para cada j número natural tenemos una solución, ¿no? Tenemos una solución del problema. O sea, no solamente tenemos una, tenemos tantas soluciones cuanto números enteros. O sea, tenemos infinitas soluciones. Y por la linealidad del problema, esto significa de que si yo tengo, por ejemplo, dos soluciones para mi problema, por la linealidad, yo tengo que la suma de esas dos soluciones también va a ser una solución. Si yo tengo tres soluciones, la suma de esas tres soluciones también va a ser una solución de mi problema. Por tanto, si yo tengo para cada número natural, por ejemplo, tomo los m primeros números naturales y tomo la sumatoria de todos ellos, u igual a esa sumatoria va a ser también una solución de mi ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque cada uno de los sumandos es una solución de mi ecuación diferencial, como lo habíamos visto anteriormente. Muy bien, por tanto, la solución de la ecuación diferencial, lo podemos resumir todo lo que hemos hecho, esta historia de separación de variables, lo vamos a resumir en un teorema. Este teorema nos dice que la solución de la ecuación del calor, que se da ut menos sigma uxx, observe, la longitud de la barra es L, por tanto, está configurado en el intervalo 0L, con las condiciones de Dirichlet, o sea, que se anulen los extremos, debe de ser de la forma sumatoria de esos productos de exponenciales multiplicado por el seno de j pi partido por L, x. Entonces ya tenemos la cara
de la solución de nuestra ecuación diferencial. La ecuación del calor, soluciones son de ese tipo. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo es que calculamos estas cosas así en la práctica? Vamos a ver un ejercicio aquí. Dice calcular la solución de la ecuación del calor UT menos UXX igual a 0. Observe que aquí los coeficientes son iguales a 1. La longitud del intervalo es pi, o sea, va desde 0 hasta pi, 0 a t grande, que es el tiempo que se está calculando. La condición inicial, u de x en 0 es igual al seno de x, y en los extremos, la condición de contorno, u en 0, u en pi, vale 0. Muy bien, vamos a observar aquí, sigma, que era el coeficiente de la ecuación que estábamos estudiando, está valiendo 1. L, ¿no?, que sería la longitud de la barra, es igual a pi. De donde obtenemos, por lo discutido anteriormente, que u va a ser el producto de las funciones exponencial de j cuadrado, pi cuadrado partido por L, sigma, y seno de j pi partido por L, x. Solo que aquí ahora ya sabemos que L es igual a pi y que sigma es igual a 1. Por tanto, encontramos de que u de xt debe de ser igual a g0 exponencial de menos j al cuadrado seno de jx. Muy bien, observemos de que esta solución verifica la condición de contorno. En 0, u de 0t, esa solución me da 0, y en pi me da 0 también. Muy bien. Como la condición inicial ahora es igual al seno de x, tenemos de que aplicamos esta condición inicial a la solución que hemos encontrado y tenemos de que u en x0 debe ser igual a g0 seno de jx. Muy bien, para que se verifique entonces la condición inicial, debemos de tener de que g de 0 debe ser igual a 1 y j debe ser igual a 1. Con estas dos condiciones verificamos de que u, encontrado como el producto de esas dos funciones, es una solución de problema. Entonces aquí j debe valer 1 y la solución, por tanto, va a ser igual al producto del exponencial de menos t por el seno de x. Muy bien, vamos a ver un otro ejercicio, fíjense, muy parecido al anterior. Solo que aquí estamos cambiando la longitud del intervalo. Por ejemplo, la misma ecuación diferencial, pero la barra está configurada sobre el intervalo 0, 1. No era, en el caso anterior era 0 pi, ahora es 0, 1. El dato inicial también varió un poco, no mucho, sigue siendo seno, pero ya no es seno de x, sino es seno de pi x. Y la condición de contorno es la misma, con la diferencia de que está calculada en 1. Muy bien, entonces aquí nuevamente tenemos que sigma es igual a 1 y L en este caso vale 1. De donde la solución general que nosotros habíamos encontrado usando el método de variables separadas va a ser esta expresión. Sustituimos los valores de la ecuación sigma es igual a 1 y L es igual a 1 y así obtenemos que u de xt es ese producto j cuadrado pi cuadrado t seno de j pi x. Verificamos entonces que la condición inicial debe de ser igual al seno de pi x, entonces sustituimos t igual a 0 en nuestra solución. Sustituimos t igual a 0 en nuestra solución y encontramos que ella debe de ser igual a g en 0 seno de j pi x. Y entonces aquí, para que esto verifique la condición inicial, tenemos que ajustar las variables. G de 0 debe de ser igual a 1 y j debe ser igual a 1. De aquí concluimos, g de 0 igual a 1, j igual a 1, por tanto ahora fíjense, la solución va a ser el exponencial de menos pi al cuadrado t seno de pi x.
Muy bien, o sea, es muy parecida, pero acá hay las diferencias en los coeficientes que son debidas a las diferencias del intervalo que hemos hecho y de la condición inicial que hemos considerado. Vamos a ver un tercer ejemplo, de esta vez un poquito más diferente, o sea, la ecuación sigue siendo la misma, pero fíjense ahora, la condición inicial está dada no apenas por una función, sino por la suma de dos funciones. En el caso sería la suma de seno de x más seno de 5x. Y la condición de contorno la vamos a tomar como siendo la misma. Observe que la longitud de la barra ahora es pi nuevamente, así como en el primer ejemplo, en el segundo era 1, ahora tenemos nuevamente la longitud de la barra pi, que está configurado en el intervalo 0 pi, por tanto las condiciones de Dirichlet están aplicadas en 0 y en pi. Muy bien, de nuevo repetimos, sigma es igual a 1, ahora la longitud del intervalo es igual a pi, por tanto, observe, ahora ya vamos a utilizar no la fórmula de un solo término, sino el teorema que habíamos colocado, porque para cada j natural teníamos una solución, por tanto la suma de esas j va a ser también una solución. Muy bien, entonces tenemos que la solución es dada por una suma de ese tipo, y cuando sustituimos sigma igual a 1 y L igual a pi, obtenemos esta otra sumatoria ya más simplificada, ¿correcto? Ahora, como la condición inicial es una suma de dos términos, entonces, y nuestra solución, que es una sumatoria de m términos, es evidente que deben de haber muchos términos que deben de anularse. Entonces, fíjense, haciendo t igual a 0, obtenemos esa sumatoria de senos. Y ahí observamos las dos últimas relaciones, u en 0 es igual a seno de x más seno de 5x, y u de x en 0 es igual a esa sumatoria de m términos. Entonces de ahí concluimos de que g de 1, que sería el que nos da el seno de x solito, debe de ser igual a 1. El g de 5 que nos da el seno de 5x también debe de ser igual a 1. Y los otros gj deben de ser todos nulos. Todos los otros deben de valer 0. Luego entonces la solución está dada por la suma apenas de esos dos términos, porque todos los otros valen 0, solamente nos quedó los términos en j1 y j igual a 5, y por tanto la solución es dada por esa suma de esos dos elementos. Muy bien, entonces fíjense, vamos a hacer una pequeña resumen aquí de esto. Y recordemos la ecuación que nosotros habíamos estudiado. Estudiamos la ecuación del calor, con sigma, una constante ahí, y la condición de contorno. La solución de esa ecuación diferencial con esta condición de contorno es dada por esta sumatoria, ¿correcto? Esta sumatoria. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La condición inicial, ¿no?, que verifica esta u de x es dada por esta expresión. O sea, si tomamos t igual a 0, el exponencial vale 1, entonces esta suma se reduce a este término. Cuando la solución es una función f de x, aquí una función f de x que no necesariamente es suma de seno, puede ser por ejemplo un polinomio, debemos de encontrar los valores gj de tal manera que esta función pueda ser escrita como si fuera una serie de senos. Esta serie de senos es llamada de series de Fourier. Y aquí existe una teoría bastante grande para saber cuándo una función, qué condiciones debe de tener una función para que su serie de Fourier converja o exista y converja. Cómo calculamos, por ejemplo, los coeficientes de nuestra serie de Fourier en términos de la f. En qué condiciones existe una convergencia uniforme, una convergencia fuerte, una convergencia puntual. En fin, todo es una teoría bastante extensa que escapa de los objetivos de nuestro curso, pero queda aquí el punto de partida para toda esa teoría. Muy bien, vamos a hacer entonces las conclusiones
de nuestra aula hecha hasta aquí. Primero hemos estudiado la ecuación del calor. Bueno, la ecuación del calor es apenas un nombre porque acabamos de ver de que ella se refiere tanto a la caminata randómica, cuanto al crecimiento poblacional, cuanto a la inmigración de tortugas, como a la mezcla de fluidos, al problema de transporte, en fin, o sea, puede tener muchas, pero muchas aplicaciones y no apenas se reduce a la transmisión del calor. Hemos hecho la interpretación, ¿no? Cómo es que un fluido se mezcla en el otro, cómo es que las tortugas emigran gracias a este tipo de modelos y hemos hecho algunas aplicaciones. El método que hemos usado es el método de separación de variables que nos lleva al punto de partida de las series de Fourier, que también son punto de partida de un método mucho más general que es llamado método de Galerki. Vimos algunas propiedades, algunas cosas y es lo que vimos. A la próxima aula nosotros vamos a tratar de los métodos numéricos. Los métodos numéricos que vamos a desarrollar son los métodos explícitos y los métodos implícitos. Los métodos explícitos son extremadamente simples y son importantes para calcular para valores pequeños del tiempo. Si los valores son muy grandes en el tiempo, este método ya es inoperante, no es funcional. Y para esto, para valores grandes del tiempo, existe un método que se llama método explícito, el famoso método de Crank-Nicolson. Estas técnicas serán estudiadas en la próxima aula.